bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña Diana Chávez, ella es coordinadora de Transparencia. ¿Qué tal, Diana? Gracias por la invitación. Bienvenida a ti, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar el día de hoy un poco sobre agenda parlamentaria, por supuesto un tema que nos interesa muchísimo y que es de interés no solo de los entes electorales, sino de la ciudadanía en general, es la reforma electoral y aquellos temas que han quedado pendientes. Ojo, no temas nuevos, sino temas incluso que a veces necesitan ajustes. Sí, efectivamente. Probablemente los dos grandes pendientes de la reforma electoral se refieren a los controles sobre la entrada y salida de financiamiento obtenido por fuentes ilícitas, y allí tenemos dos grandes pérdidas, ¿no? Una pérdida y una situación que se mantiene en realidad. La pérdida es la de los informes periódicos de campaña, de ingresos y gastos de campaña, que lamentablemente van a limitar terriblemente nuestro acceso a información que es de vital interés para conocer cómo sería el eventual manejo de las autoridades sobre los recursos públicos. Y en segundo lugar, tenemos también el establecimiento de sanciones políticas ante el incumplimiento de la regulación sobre financiamiento partidario, ¿no? Cabría o es totalmente legítimo ponernos a pensar cuántos de los partidos que actualmente tienen inscripción vigente la habrían perdido o la tendrían en suspenso por haber recibido dinero de Odebrecht. Claro que sí, y dentro de ese contexto también, ojo, no solo la responsabilidad de las organizaciones políticas, ¿no? El compromiso y la voluntad que tienen que tener nuestros legisladores para sentar unas bases que nos protejan, ¿no?, de dinero mal habido, sino también la respuesta que tiene que haber de la ciudadanía en un contexto tan importante como ese, el de próximas elecciones. Exactamente, y nuevamente es algo en lo que necesitamos poner mucho énfasis, de dónde vamos a sacar la información para prevenir en tiempo de campaña. Ya no vamos a tener la información oficial que las organizaciones entregaban a la OMPE, ¿de dónde la vamos a sacar? Información, ojo, para ciudadanos, para medios también, porque es a través de ellos que se canaliza la información y que llega al ciudadano. Exactamente, así que vamos a depender en mucho de los controles ciudadanos en esta época de campaña. Y justamente el segundo tema, el segundo gran pendiente de la reforma electoral es la participación política de las mujeres, ¿no? Lamentablemente la Comisión de Constitución, a pesar de haber tenido en agenda los proyectos de alternancia y paridad, decidieron no someterlos a discusión en la última sesión que se tuvo el año pasado. Y el proyecto de ley de acoso político tampoco ha sido, no ha tenido pues un progreso favorable en la Comisión de Constitución. Se habló de trabajo en diferentes etapas, ¿no? Una primera etapa abocada a lo que son las elecciones regionales y municipales, una segunda etapa con miras a las elecciones generales, ¿no? Esta división por parte de Transparencia en la práctica ha sido buena, ha sido eficiente. Creemos que hay temas que se debieron tocar en el proceso de reformas urgentes y que no han sido tocados. Dentro de esas prioridades, ¿no? Sí, estas dos prioridades que acabo de mencionar sobre financiamiento y sobre representación de mujeres eran temas urgentes. El haber aprobado alternancia y paridad para estas elecciones nos hubiera garantizado que los consejos municipales tuvieran 50% de representación de regidoras mujeres, ¿no? Sobre todo sabiendo que el impacto más fuerte que tienen estas dos medidas de acción afirmativa es en los consejos municipales. Entonces, es una gran pérdida para la representación de las mujeres en estos términos. Y bueno, el acoso político sucede en campaña y sucede permanentemente en el tiempo. Y es especialmente duro en la situación de pre-campaña, en la época de pre-campaña en que las mujeres pasan por situaciones terribles a la organización, al interior de sus organizaciones políticas, cuando intentan acceder a la lista de candidaturas. No se configura solamente en la época en que las candidaturas ya están definidas, sino en todo el proceso anterior, ¿no? Bueno, el nivel de representación de mujeres, ojo, en gobiernos locales es preocupante, ¿no? Sí. Es alarmante. Lo hemos visto en más de una ocasión en cifras también en este informativo. Sin embargo, eso contempla una oportunidad, ¿no? Quizá no esperar la ley, pero sí tener en la mira aquellas organizaciones que tomen como iniciativa, ¿no?, una lista paritaria. Sí, hay experiencias pasadas en las que esto ha sucedido, digamos, por iniciativa propia. Exacto. Yo recuerdo con mucho agrado la lista de Alianza por el Progreso hace 2 elecciones, en el 2010. La lista de Alianza para el Progreso para la Municipalidad Metropolitana de Lima era alternada toda entre hombres y mujeres.
no había ni siquiera en ese momento un proyecto de ley de alternancia en debate. Claro. Era algo que yo no sé si sucedió conscientemente o si fue una de esas casualidades lindas del destino, no lo sé. Pero, claro, hay personas, hay organizaciones que tienen esta postura de que esto es algo que no se debe hacer obligatorio para las organizaciones, sino que tiene que ser una iniciativa propia de la organización. Bueno, demuéstrennos que pueden tomar esta iniciativa propia. Claro que sí, no esperar, ¿no?, a que esté el marco normativo establecido. Dentro de otros temas, dejando ya la reforma electoral, vamos a hablar un poco sobre la Comisión de Ética. Sabemos que Transparencia ha tenido acceso a información y que esta información ha sido analizada. Cuéntanos, por favor. Sí, bueno, nosotros hemos hecho desde el año pasado algunas solicitudes de acceso a la información a la Comisión de Ética Parlamentaria. Esta es la segunda, la hicimos en el mes de febrero, porque queríamos ver qué era lo que sucedía con las denuncias que llegaban a la Comisión de Ética, ¿no? Como lo dice nuestro reporte, que está disponible en el blog de Transparencia, la comisión recibió un total de 93 denuncias, entre denuncias ciudadanas, denuncias de congresistas y denuncias iniciadas de oficio porque la comisión tomó conocimiento de algún tema irregular por medio de los medios de comunicación. Qué bueno que lo mencionas porque muchas veces se piensa que las denuncias vienen solo desde el interior del Congreso. No, eso es el tono de la nota que hemos sacado también es educativo, porque la gente a veces no sabe y no sabe que está legitimada para denunciar a un congresista. ¿No? Entonces, nosotros hacemos esta aclaración al inicio. Cualquier persona puede presentar, o cualquier organización puede presentar una denuncia ante la Comisión de Ética. De hecho, también hay denuncias de organizaciones, como por ejemplo Flora Tristán, que denunció por una conducta que calificaría como acoso político a congresistas mujeres, ¿no? Y hay denuncias de personas naturales, muchas. Hay denuncias también de congresistas, que son los primeros que están legitimados para denunciar, entre uno o varios, y la comisión puede tomar conocimiento por los medios de comunicación o por algún otro medio. Y hacerle seguimiento. Y iniciar las denuncias ellos mismos, ¿no? Muy bien. Una vez hechas las denuncias, habría que entender también cuáles son los causales de denuncias, y ahí vamos a ir un poco también examinando el número, porque en todo este periodo se han dado 93 en total. ¿A qué responden esas denuncias? Bueno, uno puede formular una denuncia ante la Comisión de Ética cuando se ha violado algunos de los principios de la ética parlamentaria que están recogidos en el Código de Ética Parlamentaria. Entonces, a veces son denuncias que no tienen sentido. Por ejemplo, acusar a un grupo de congresistas de denigrar al país por usar el hashtag Perú, país de violadores. Ya, no tiene ni pies ni cabeza, eso no tiene. Y no responde al código propiamente. No responde. De hecho, eso está protegido por las atribuciones de las congresistas y de los congresistas de hacer declaraciones en público, etcétera. No es una opinión, no se puede culpar una opinión. Paréntesis, ¿este código es accesible para el ciudadano? Sí, el Código de Ética Parlamentaria está como anexo del reglamento del Congreso de la República y está colgado en la página web del Congreso. Además, la Comisión de Ética funciona con el reglamento de la Comisión de Ética Parlamentaria, que también es de acceso público y está en la página web del Congreso, en la página de la Comisión de Ética. Y ahí está la segunda fuente también de la información con la que hicimos esta nota, que son los informes finales de la Comisión de Ética, ¿no? Los informes finales, hay 10, de 14 inicios de investigación hay 10 informes. Y aquí podemos apreciar pues todo el proceso que ha seguido cada caso, los descargos presentados por los congresistas, las pruebas también presentadas por los denunciantes, las audiencias en las que se confrontan las partes y se actúan las pruebas, y finalmente la resolución del caso, que es la que pasa al Pleno. Explícanos un poquito eso, por favor. ¿Cuál es la ruta que sigue una denuncia? Porque sin duda no todas, como estamos viendo, terminan pues en sanciones o en informes, ¿no? Bueno, la denuncia llega a la Comisión de Ética. La Comisión de Ética tiene que decidir si es que el caso se ajusta a alguna infracción reconocida en el Código de Ética y si es que el caso y las pruebas presentadas permiten investigarlo. Si es que este es el caso, la Comisión decide abrir una investigación. Hay casos que han pasado el inicio de investigación que son casos graves.
Por ejemplo, la investigación que se pidió hacer a la congresista Luz Salgado por la adquisición irregular de equipos de cómputo. Por ejemplo, la investigación que se pidió iniciar al congresista Kenji Fujimori por haber dado regalos, entre ellos equipos de cómputo, en instituciones educativas en el Cusco, en Tinta. Y otros casos más, ¿no? Que también son graves, como por ejemplo las agresiones verbales sistemáticas de varios congresistas hombres a varias congresistas mujeres. Ahora, allí no cabría mayor interpretación, porque bien has dicho tú que hay documentación para contrastar si efectivamente hay o no hay una infracción, ¿no? De hecho, nosotros en Transparencia enviamos una comunicación, en estos casos de las agresiones a las congresistas, enviamos un oficio al congresista Juan Carlos González, que preside esta comisión, con vínculos a los videos, a las notas periodísticas, como diciendo, bueno, las bases probatorias, tiene, ¿no?, la facultad de iniciar una investigación de oficio. Y muchas veces en estos casos se dice, bueno, no es necesario tener normas que protejan a las mujeres frente al acoso político, porque esta es una situación de acoso político, porque ya hay leyes neutrales de género que nos sirven para proteger a hombres y a mujeres. Este era un ejemplo perfecto de una norma que protege a hombres y a mujeres, que es un artículo del Código de Ética Parlamentaria que dice que los congresistas se deben buen trato y que este debe ser en términos de cordialidad y respeto. Cuando un congresista le dice a una congresista que tiene buenos pechos o que todas las mujeres son mentirosas, exageradas, etcétera, es pues flagrante que se está violando esta disposición del Código de Ética Parlamentaria. Sin embargo, a pesar de las pruebas, a pesar de que esto se dio en declaraciones públicas en medios de comunicación, se decidió no iniciar la investigación. Bueno, eso es uno de los casos, y esa es la primera etapa, que no además tuvo una respuesta, ¿no? Si es que efectivamente se determina que debe proceder una investigación, ¿qué es lo que sigue? En esta etapa de investigación se cita, bueno, la comisión tiene que emitir una resolución que declara el inicio de la investigación y se notifica a la parte denunciada, al congresista o a la congresista denunciada. Acto seguido, él o la congresista tiene que presentar las pruebas para su descargo, tiene que presentar su descargo y se le cita a una audiencia en la que se van a confrontar tanto la versión del denunciante como la versión del congresista o la congresista denunciados. Luego de que termina esta audiencia, termina la etapa de investigación. Y la Comisión de Ética tiene que elaborar un informe final. De estos informes finales, de las 14 investigaciones iniciadas en la página web del Congreso, hay 10. ¿De 14 solo 10? Hay 10, sí. El último es de finales de noviembre del año pasado. Me parece que, que es porque ha coincidido con el término de la legislatura, ¿no? Igual los plazos se dilatan por una u otra razón, se nombra un abogado diferente, ¿no? Entonces, bueno, eso dilata los procesos. Se reprograman las sesiones, entonces esto puede dilatar definitivamente los procesos, ¿no? Y en este informe final, la comisión dirá si es que la denuncia formulada se declara fundada o infundada. Si se declara infundada, el caso se archiva definitivamente. Claro, y no pasó nada. Y no pasa nada. Y si se declara fundada, entonces la comisión tiene un rango de sanciones que puede proponer de acuerdo a la gravedad del caso. Muy bien. Las sanciones más leves son amonestaciones escritas. Las sanciones más graves son las suspensiones sin goce de haber hasta por 120 días. ¿En la práctica se ha respondido correctamente ese criterio de gradualidad según la infracción? Sí, de hecho, las sanciones que propuso la Comisión de Ética eran sanciones graves. De 14 investigaciones, la comisión hizo 10 informes, 5 de estos informes proponían sanciones y eran sanciones graves. En el mejor de los casos, digamos, era una suspensión de 30 días para el congresista Elías Rodríguez Zabaleta por haber plagiado proyectos de ley, incluido información plagiada en sus proyectos de ley. En el caso del congresista Clayton Galván se planteaba una suspensión de 90 días por incumplimiento de mandato judicial y por haber omitido incluir esta sentencia en su hoja de vida del candidato. En el caso de la congresista Yesenia Ponce, por haber irrumpido en una sesión del Consejo Regional de Ancash, también se proponía una suspensión de 120 días, que es la más grave.
y en el caso de Maritza García Jiménez también una suspensión de 120 días por consignar información falsa en su hoja de vida. Y en el caso del congresista Bruce, 60 días de suspensión. Entonces, todas eran sanciones graves porque eran faltas graves. En algunos casos, faltas que implicaban la comisión de un delito, ¿no? Y todo lo que es delito es falta. ¿Sanciones que se acataron? No, porque aquí viene el último filtro de la comisión. Claro, ¿qué pasa con esas recomendaciones, ¿no? Este informe tiene que ser sometido a la votación del Pleno del Congreso. Y lamentablemente aquí es donde todo cae en saco roto, porque los congresistas se salvan entre ellos, ¿no? Entonces, de estos 5 informes que pasaron al Pleno para ser debatidos, solamente 2 casos fueron sancionados. Y si es que nos ponemos a pensar, la gravedad de las sanciones eran suspensiones de hasta 120 días. Claro. En el Pleno, esas 2 únicas sanciones aprobadas se bajaron a amonestaciones escritas. Bueno, Diana, no nos queda ya más tiempo, sin embargo, pues creo que las cifras son preocupantes, ¿no? Ya de 93 denuncias recibidas, que solamente 2 congresistas sean sancionados por el Pleno, nos da un indicador de, bueno, varias cosas. Estamos hablando de denuncias que no tienen solidez, que no tienen fundamento, que no responden a causales, o también de mecanismos quizá laxos, no sé. Laxos. Lamentablemente creemos que es lo segundo, sobre todo en casos tan manifiestamente graves como el de la congresista Yesenia Ponce al falsificar información en su hoja de vida sobre su educación. ¿Cómo responder secundaria. a ello? ¿Qué hacer? Probablemente lo que correspondería aquí es reabrir la investigación porque se tiene pruebas nuevas, ¿no? Esta relación de alumnos que no existían, entre otra información más, es información nueva, son pruebas nuevas. Claro, insistir con el caso. Sí, procesalmente es correcto reabrir un caso si es que hay pruebas nuevas, así que eso es lo que debería suceder. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Diana, por habernos acompañado, por acercar esta información que, como saben, está disponible para todos los televidentes y ciudadanos. Pero ahora tenemos que hacer una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más aquí en JNE Noticias.